Qué gusto saludarlos en este día. Hoy es 1 de febrero de 2026. Pensemos por un momento en cualquier negocio. No importa si es una pequeña cafetería en la esquina de nuestra colonia o una gigantesca fábrica de automóviles. Todas, absolutamente todas, necesitan saber dónde están paradas. Necesitan una especie de mapa financiero que les diga de dónde viene el dinero, a dónde se va y cuánto queda al final del día. Esa guía fundamental, esa brújula que orienta cada decisión, es la contabilidad. Es el lenguaje universal de los negocios. Nos ayuda a registrar, clasificar y resumir todas las operaciones que tienen un impacto económico en la empresa, permitiéndonos entender su salud financiera de una manera clara y ordenada. Ahora bien, dentro de este gran universo contable, existen diferentes especialidades, como en la medicina. Por un lado, tenemos la contabilidad financiera. Imaginen que es como el reporte que un doctor entrega a las autoridades sanitarias o a los accionistas de un hospital. Su principal objetivo es preparar informes para personas externas a la empresa. Media Group. Investors Reviewing Company Annual Report, Banker Analyzing Financial Statements, Stock Distribute Equally. Inversionistas, bancos, el gobierno. Se rige por reglas muy estrictas, conocidas como normas de información financiera, para que todos puedan leer y comparar la información de diferentes compañías de manera justa y transparente. Es la cara pública de las finanzas de una empresa. Por otro lado, y aquí es donde la magia realmente sucede para quienes dirigen el negocio, encontramos la contabilidad de costos, también llamada contabilidad gerencial o administrativa. Si la contabilidad financiera es para los de afuera, la de costos es para los de adentro. Es la herramienta secreta de los gerentes, los directores y los dueños. No se enfoca tanto en cumplir con reglas externas, sino en generar información útil y detallada para tomar decisiones internas. Es como el expediente clínico detallado que el médico usa para diagnosticar y tratar al paciente, lleno de análisis específicos que no se comparten con todo el mundo. La gran diferencia radica en el propósito y en el usuario final de la información. Mientras la contabilidad financiera mira hacia el pasado, resumiendo lo que ya ocurrió para reportarlo externamente, la contabilidad de costos mira hacia el futuro. Utiliza los datos del pasado y del presente para ayudar a planear, a controlar las operaciones y, sobre todo, a tomar las mejores decisiones posibles para el porvenir de la organización. Nos dice no solo cuánto ganamos, sino cómo y por qué lo ganamos, permitiéndonos identificar áreas de oportunidad y de mejora que de otra forma permanecerían ocultas en los números generales. Entremos de lleno en este fascinante tema. ¿Qué es exactamente la contabilidad de costos? En palabras sencillas, es el sistema de información que se encarga de rastrear, analizar y reportar cada peso y centavo que se invierte en la producción de un bien o en la prestación de un servicio. Pensemos en una panadería que hace deliciosas conchas. La contabilidad de costos no solo nos dirá el precio final de la concha, sino que desmenuzará cada componente. Media Group. Close-up of Baker Calculating Ingredient Costs. Financial Breakdown Chart with Bakery Items, Stock, a Distribute Equally. ¿Cuántos centavos corresponden a la harina? ¿Cuántos al azúcar, a la levadura, al sueldo del panadero, a la electricidad del horno y hasta a la renta del local? Es un análisis profundo del corazón productivo de la empresa. El primer gran objetivo de la contabilidad de costos es la planeación. Antes de lanzar un nuevo producto o de empezar un nuevo proyecto, los directivos necesitan saber cuánto les va a costar. Esta información es vital para fijar precios de venta que sean competitivos, pero que también aseguren una ganancia. Permite elaborar presupuestos realistas, estableciendo metas claras y asignando los recursos necesarios para alcanzarlas. Sin una buena estimación de costos, una empresa navega a ciegas, arriesgándose a vender productos por debajo de su costo real y, por lo tanto, a perder dinero sin siquiera darse cuenta de ello. El segundo pilar es el control. Una vez que la producción está en marcha,
La contabilidad de costos nos permite comparar lo que realmente sucedió con lo que habíamos planeado. ¿Gastamos más en materia prima de lo presupuestado? ¿Nuestros trabajadores tardaron más tiempo del esperado en ensamblar el producto? Este sistema actúa como un vigilante, encendiendo alarmas cuando algo se desvía del plan. Este control no es para buscar culpables, sino para identificar problemas a tiempo y poder corregirlos. Ayuda a mejorar la eficiencia, a reducir desperdicios y a optimizar los procesos para que la operación sea lo más rentable posible. Finalmente, y quizás el objetivo más importante, es la toma de decisiones. La información que nos brinda la contabilidad de costos es oro molido para los gerentes. Con estos datos pueden decidir si es más rentable seguir fabricando un componente o es mejor comprarlo a un proveedor externo. Pueden analizar qué línea de productos es la más rentable y cuál debería ser descontinuada. Les ayuda a decidir si aceptar un pedido especial a un precio diferente del habitual o si invertir en nueva maquinaria para automatizar un proceso. Cada decisión estratégica, desde la más pequeña hasta la más grande, se vuelve más inteligente y fundamentada gracias a este conocimiento detallado de los costos. Para navegar con confianza en el mundo de la contabilidad de costos, es fundamental que hablemos el mismo idioma. Hay 3 palabras que a menudo se usan como si fueran lo mismo, pero que tienen significados muy distintos: costo, gasto y desembolso. Entender su diferencia es el primer paso para dominar este campo. Un desembolso es la palabra más simple de las 3. Se refiere a cualquier salida de dinero de la empresa, sin importar la razón. Si pagas la luz, compras materia prima, le pagas a un empleado o compras un café para una reunión, todo eso es un desembolso. Es simplemente el acto de sacar dinero de la caja o de la cuenta bancaria. Ahora, hablemos del costo. Aquí la cosa se pone más interesante. Un costo es un desembolso de dinero que se realiza con la expectativa de generar un ingreso en el futuro. Es una inversión directamente relacionada con la producción de un bien o la prestación de un servicio. Por ejemplo, el dinero que una mueblería paga por la madera para fabricar una silla es un costo. El salario del carpintero que corta y ensambla esa madera también es un costo. La característica principal del costo es que se activa, es decir, se queda pegado al producto y no se reconoce como un gasto en los resultados hasta que el producto se vende. Mientras la silla esté en el almacén, su valor incluye todos esos costos. Por último, tenemos el gasto. Un gasto es un desembolso que se consume en un periodo determinado y que no se puede asociar directamente con la fabricación de un producto específico. Su propósito es apoyar las actividades generales de la empresa, como la venta, la administración o la distribución, pero no forman parte del producto en sí. Por ejemplo, el sueldo de la contadora de la empresa, la publicidad en la radio para promover la marca o la renta de las oficinas administrativas son gastos. Estos se registran en el estado de resultados en el momento en que ocurren, porque su beneficio se consume en ese mismo periodo, ayudando a generar ingresos de forma indirecta. Para resumirlo con un ejemplo claro, imagina una fábrica de zapatos. La compra de piel, que es un desembolso, es un costo, porque se usará para hacer los zapatos. El sueldo del zapatero, otro desembolso, también es un costo. Sin embargo, el sueldo del vendedor que atiende la tienda, que también es un desembolso, es un gasto, al igual que la cuenta de teléfono de la oficina de ventas. Todos fueron salidas de dinero, pero solo los que se pueden atribuir directamente al zapato son costos. Los demás, que apoyan la operación general, son gastos. Entender esta distinción es crucial para calcular correctamente la rentabilidad de nuestros productos y de la empresa en general. Una vez que entendemos qué es un costo, nos damos cuenta de que no todos los costos son iguales. Para poder analizarlos y gestionarlos de manera efectiva, necesitamos agruparlos o clasificarlos de diferentes maneras. Imaginen que es como organizar un guardarropa gigante. Podemos ordenar la ropa por tipo, como pantalones, camisas o sacos, por color,
como rojos, azules o negros, o por temporada, ya sea verano o invierno. Cada forma de organización nos da una perspectiva diferente y nos ayuda a encontrar lo que necesitamos más rápido. Lo mismo sucede con los costos. Clasificarlos nos permite verlos desde distintos ángulos para entender mejor cómo se comportan y cómo impactan en el negocio. Existen muchas formas de clasificar los costos y cada una sirve a un propósito distinto. No hay una clasificación que sea mejor que otra. Simplemente son herramientas diferentes para análisis diferentes. Por ejemplo, un gerente de producción podría estar muy interesado en la clasificación por los elementos del costo, como materia prima y mano de obra, porque le ayuda a controlar los recursos que usa en la fábrica. Por otro lado, un director financiero podría preferir la clasificación por comportamiento, como fijos y variables, para poder predecir cómo cambiarán las ganancias si las ventas suben o bajan. En las siguientes secciones, vamos a explorar algunas de las clasificaciones más importantes y útiles que se utilizan en la contabilidad de costos. Veremos cómo se agrupan los costos según los elementos que los componen, como los materiales y el trabajo humano. También analizaremos su clasificación según la función que desempeñan dentro de la empresa, ya sea producción, venta o administración. Una de las más poderosas es la clasificación por su comportamiento, que nos enseña a distinguir entre costos que cambian y costos que permanecen constantes. Comprender estas diferentes clasificaciones es como aprender a usar un juego de llaves maestras. Cada clasificación nos abre una puerta distinta hacia el entendimiento de la estructura de costos de nuestra empresa. Nos permite responder preguntas cruciales como: ¿dónde podemos reducir costos sin afectar la calidad? ¿Cuál es el punto mínimo de ventas que necesitamos para no perder dinero? ¿Cuánto nos cuesta realmente cada departamento de la empresa? Al dominar estas clasificaciones, pasamos de simplemente registrar los costos a gestionarlos de manera activa y estratégica para el beneficio de toda la organización. Una de las formas más fundamentales y lógicas de clasificar los costos es según los elementos que los componen, es decir, por su naturaleza. Esta clasificación se enfoca en los ingredientes básicos que se necesitan para crear un producto. Son 3 elementos principales que, al sumarse, nos dan el costo total de producción. El primer elemento, y el más evidente, es la materia prima directa. Se refiere a todos los materiales que se pueden identificar y cuantificar fácilmente en el producto terminado. Si fabricamos una mesa de madera, la madera, los tornillos y el barniz son ejemplos claros de materia prima directa. Son la sustancia física del producto final. El segundo elemento es la mano de obra directa. Este concepto abarca los salarios y prestaciones de todos los trabajadores que participan directamente en la transformación de la materia prima en un producto terminado. Es el esfuerzo humano que podemos rastrear hasta una unidad específica. Siguiendo con el ejemplo de la mesa, el sueldo del carpintero que corta, lija, ensambla y barniza la madera es mano de obra directa. Es importante distinguirlo de otros salarios. Por ejemplo, el sueldo del supervisor de la fábrica no sería mano de obra directa, ya que él no trabaja físicamente en una mesa en particular, sino que supervisa toda la producción. El tercer y último elemento es un grupo un poco más complejo llamado costos indirectos de fabricación, o CIF. A veces también se les conoce como gastos de fabricación o carga fabril. Esta categoría es una especie de cajón desastre, donde incluimos todos los demás costos de producción que no son ni materia prima directa ni mano de obra directa, pero que son indispensables para que la fábrica funcione. Son costos que no se pueden asignar de manera sencilla y directa a un solo producto. Aquí entran la materia prima indirecta, como el pegamento o las lijas que usa el carpintero, cuyo costo por mesa es muy difícil de medir. Dentro de los costos indirectos de fabricación, también encontramos la mano de obra indirecta, como el salario del supervisor, del personal de mantenimiento de las máquinas o del encargado de la limpieza de la planta. Además,
Se incluyen otros costos como la depreciación de la maquinaria, el seguro de la fábrica, los impuestos prediales del edificio industrial y la energía eléctrica que consumen todas las máquinas. La suma de estos tres elementos, materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, nos da el costo total de producción, la cifra clave para valorar nuestros inventarios y determinar el costo de los bienes vendidos. Otra clasificación sumamente poderosa, especialmente para la planeación y la toma de decisiones, es la que agrupa los costos según su comportamiento frente a los cambios en el nivel de actividad o producción. Aquí, los costos se dividen principalmente en dos grandes familias, fijos y variables. Los costos variables son aquellos que cambian en proporción directa al volumen de producción. Si producimos más, el costo total variable aumenta. Si producimos menos, disminuye. Pensemos nuevamente en nuestra panadería. La harina es un costo variable. Si decidimos hornear 200 panes en lugar de 100, necesitaremos el doble de harina, y el costo total de la harina se duplicará. Por otro lado, tenemos los costos fijos. Estos costos permanecen constantes en su totalidad, sin importar cuánto produzcamos o vendamos, dentro de un cierto rango de actividad. Son los costos que la empresa tiene que pagar sí o sí, incluso si no produce nada durante un mes. El ejemplo más clásico es la renta del local. El dueño del inmueble nos cobrará la misma cantidad de renta, ya sea que horneemos un solo pan o 10,000 panes. Otros ejemplos de costos fijos incluyen los sueldos del personal administrativo, las primas de seguros, los impuestos prediales y la depreciación de los equipos calculada en línea recta. La vida, sin embargo, rara vez es tan simple, y en el mundo de los costos también existen híbridos. Estos son los costos semivariables o mixtos, que tienen un componente fijo y un componente variable. Una parte de este costo se debe pagar independientemente del nivel de actividad, y la otra parte aumenta conforme la producción crece. Un ejemplo perfecto es la factura del servicio telefónico o de Internet de la fábrica, que podría tener una cuota base mensual, el componente fijo, más cargos adicionales por el consumo o el uso que exceda un cierto límite, el componente variable. Otro ejemplo es el sueldo de un vendedor que recibe un salario base, que es fijo, más comisiones por cada venta realizada, que es variable. Distinguir entre costos fijos y variables es fundamental para realizar análisis como el del punto de equilibrio, que nos indica cuántas unidades necesitamos vender para cubrir todos nuestros costos y empezar a generar ganancias. Esta clasificación nos permite entender la estructura de costos de la empresa. Una compañía con altos costos fijos tiene un mayor riesgo operativo, ya que necesita un gran volumen de ventas solo para cubrir sus gastos base. En cambio, una empresa con altos costos variables tiene más flexibilidad, pero su margen de ganancia por unidad puede ser menor. Conocer esta mezcla es vital para gestionar el riesgo y planificar el crecimiento. Además de clasificar los costos por su naturaleza o su comportamiento, es muy útil organizarlos según la función o el propósito que cumplen dentro de la organización. Esta perspectiva nos ayuda a estructurar el estado de resultados y a entender cuánto nos cuesta cada una de las grandes áreas de actividad de la empresa. Bajo esta clasificación, los costos se agrupan generalmente en tres categorías principales: costos de producción, costos de venta y costos de administración. Esta división nos permite ver con claridad no solo el costo de fabricar el producto, sino también todo lo que se invierte para poder venderlo y para gestionar la empresa en su conjunto. La primera y más importante categoría funcional son los costos de producción, también llamados costos del producto. Estos son todos los costos asociados con la fabricación o la adquisición de los bienes que la empresa vende. Incluyen, como ya vimos, los tres elementos del costo: la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Estos costos se consideran una inversión y se adhieren al producto, formando parte del valor del inventario. Solo se convierten en un gasto
llamado costo de ventas, en el estado de resultados en el momento en que el producto se vende. La segunda categoría son los costos de venta o de distribución. Estos son los costos en los que se incurre para promocionar, comercializar y entregar el producto al cliente final. No tienen nada que ver con el proceso de fabricación, sino con todo lo que sucede después. Aquí encontramos gastos como las comisiones de los vendedores, los salarios del personal de marketing, los costos de publicidad en redes sociales o televisión, los gastos de envío y fletes para entregar la mercancía, y la renta de las tiendas o puntos de venta. Estos costos no se incluyen en el valor del inventario. Se consideran gastos del periodo en que ocurren. Finalmente, tenemos los costos de administración. Esta categoría agrupa todos los costos relacionados con la dirección y gestión general de la empresa, que no se pueden asignar ni a producción ni a ventas. Son los costos necesarios para mantener la organización funcionando como un todo. Ejemplos típicos son los sueldos del director general, del gerente de finanzas y del personal de recursos humanos. También se incluyen aquí los honorarios de los auditores y abogados, los útiles de oficina, los servicios de telefonía e internet de las oficinas corporativas y la depreciación del mobiliario y equipo de oficina. Al igual que los costos de venta, estos se registran como gastos en el periodo en que se incurren. Cuando llega el momento de calcular cuánto cuesta producir una unidad y cómo presentar esa información en los reportes financieros, las empresas se enfrentan a una decisión importante: ¿qué método de costeo utilizar? Existen dos enfoques principales que, aunque utilizan los mismos datos de costos básicos, los tratan de manera diferente. Estos son el costeo directo, también conocido como costeo variable, y el costeo absorbente o costeo total. La principal diferencia entre ellos radica en cómo manejan los costos fijos de producción, ese alquiler de la fábrica, esa depreciación de la maquinaria. El método de costeo absorbente, que es el requerido por las normas de información financiera para los reportes externos, trata a todos los costos de producción, tanto fijos como variables, como costos del producto. Bajo este método, cada unidad producida absorbe una porción de los costos fijos de fabricación. Así, el costo unitario de un producto incluye la materia prima directa, la mano de obra directa, los costos indirectos variables y una parte de los costos indirectos fijos. Esto significa que mientras un producto no se venda y permanezca en el inventario, una parte de los costos fijos de producción también queda atrapada en el inventario en el balance general. Por otro lado, tenemos el costeo directo o variable. Este método, que es muy popular para la toma de decisiones internas, argumenta que los costos fijos de producción no son un costo del producto, sino un costo del periodo. Sostiene que estos costos fijos se van a incurrir de todas formas, sin importar si se produce una unidad o 10.000. Por lo tanto, bajo el costeo directo, solo los costos variables de producción, como la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos variables, se asignan al producto. Los costos fijos de fabricación se tratan como un gasto del periodo en el que suceden, llevándose directamente al estado de resultados, de forma similar a los gastos de venta y administración. Cada método tiene sus ventajas y desventajas. El costeo absorbente es necesario para la presentación de informes externos y evita que las utilidades fluctúen drásticamente si los niveles de producción cambian mucho, pero las ventas se mantienen estables. Sin embargo, puede ser engañoso para la toma de decisiones, ya que puede incentivar a los gerentes a sobreproducir solo para diferir costos fijos en el inventario y mostrar una mayor utilidad a corto plazo. El costeo directo, en cambio, es mucho más útil para el análisis interno, como el cálculo del punto de equilibrio y la evaluación de la rentabilidad de productos, ya que separa claramente los costos que varían con la producción de los que no. Hemos viajado juntos por el fascinante mundo de la contabilidad de costos, desentrañando sus secretos y entendiendo su lenguaje. Ahora podemos ver con claridad
que esta disciplina es mucho más que simplemente sumar números en una hoja de cálculo. Es una herramienta estratégica de gestión, una verdadera brújula que guía a las empresas, sin importar su tamaño, hacia la eficiencia, la rentabilidad y el crecimiento sostenible. Para una pequeña empresa, como un restaurante familiar o un taller artesanal, la contabilidad de costos puede ser la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Les permite saber con precisión cuánto cuesta cada platillo o cada pieza que venden. Esta información es crucial para establecer precios justos que cubran todos sus esfuerzos y dejen un margen de ganancia. Les ayuda a identificar qué productos son sus estrellas y cuáles podrían estar generándoles pérdidas sin que se den cuenta. Para un pequeño empresario que a menudo desempeña múltiples roles, tener un sistema de costos, aunque sea sencillo, le brinda el poder de tomar decisiones informadas en lugar de depender únicamente de la intuición. Le permite controlar el desperdicio de materiales, optimizar el tiempo de su personal y entender cuál es el volumen mínimo de ventas que necesita para mantener su sueño a flote cada mes. Para las grandes corporaciones, la contabilidad de costos se vuelve aún más crítica, aunque a una escala diferente. En una organización con múltiples divisiones, plantas de producción y líneas de productos, gestionar los costos es una tarea monumental. Un sistema de costeo robusto permite a la alta dirección evaluar el desempeño de cada segmento del negocio, asignar recursos de manera eficiente y tomar decisiones estratégicas complejas, como la de expandirse a nuevos mercados o la de invertir en tecnologías de automatización que costarán millones. Proporciona la base para elaborar presupuestos detallados y para controlar que cada departamento cumpla con sus metas financieras. Al final del día, la contabilidad de costos ilumina las áreas grises de la operación empresarial. Transforma datos crudos en conocimiento accionable. Nos ayuda a responder las preguntas fundamentales. ¿Estamos usando nuestros recursos de la manera más inteligente? ¿Son nuestros precios los correctos? ¿Qué productos o servicios nos hacen más fuertes? ¿Dónde están nuestras mayores oportunidades de mejora? Ya sea que dirijas un pequeño emprendimiento desde tu casa o una multinacional, adoptar los principios de la contabilidad de costos no es un lujo, es una necesidad. Es darle a tu negocio la visión que necesita para navegar con seguridad en las a menudo turbulentas aguas del mercado.